latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa, la fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña. El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan, el pretendiente encantador, que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia. Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas.
Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de Burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad. Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo: «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad». Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino. Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho: «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta». «No te hagas la tonta conmigo», espetó, avanzando hacia ella. «La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él. Me estabas menospreciando». «Estaba siendo una anfitriona», respondió ella, con la voz temblando levemente. «Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido». Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre.
Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí. Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad. Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. El latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa, la fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro, William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña. El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan, el pretendiente encantador, que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia.
Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas. Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad. Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo: «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad». Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino. Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho: «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta».
No te hagas la tonta conmigo, espetó, avanzando hacia ella. La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él, me estabas menospreciando. Estaba siendo una anfitriona, respondió ella, con la voz temblando levemente. Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido. Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre. Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí». Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad. Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. Ella tropezó, enganchando su tacón en el borde de la alfombra y cayendo de rodillas al suelo. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. Desde su sillón, Victoria Croft tomó su copa de champán, dio un delicado sorbo y se acomodó para ver el espectáculo. Su expresión era de puro placer sin adulterar. Esta era la victoria final para ella. Esta era la humillación final y absoluta de la mujer cuya vida pretendía robar. Jonathan levantó la fusta. El mundo se redujo al espacio entre el cuerpo de Catherine y el látigo de cuero trenzado en la mano de su esposo. El vasto salón, con su colección de arte invaluable y muebles antiguos, se sentía como una jaula. El aire, espeso por el olor a whisky y el perfume empalagoso de Victoria, era asfixiante. Cada músculo del cuerpo de Catherine se tensó, un grito atascándose en su garganta, silencioso y agudo. «Por favor, Jonathan», suplicó, con la voz reducida a un susurro fracturado. «No hagas esto». Su rostro era ilegible, una máscara de escalofriante indiferencia. «Una esposa debe ser obediente», declaró, como si estuviera leyendo un manual sobre el matrimonio de la época victoriana. «Lo has olvidado». El primer golpe llegó sin más advertencia. No fue un golpe con toda la fuerza, sino un corte agudo y punzante en sus hombros. El dolor fue eléctrico, provocando un shock en su sistema. Atravesó la fina seda de su vestido, una línea de fuego contra su piel. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, pero se mordió la lengua con fuerza, saboreando sangre, negándose a darle la satisfacción de un grito. Y entonces lo escuchó. Risas. No fue una risita o una burla disimulada. Fue una risa musical
a carcajadas de victoria. Estaba inclinada hacia adelante en el sillón, sus labios rojos separados en una amplia sonrisa depredadora, sus ojos brillando de diversión. Levantó su copa de champán en un brindis simulado. «Bravo, Johnny», ronroneó. «Un hombre que sabe cómo manejar sus asuntos». Ese sonido, más que el dolor físico, rompió algo dentro de Catherine. La humillación era absoluta, un ácido corrosivo que disolvía los últimos vestigios de su esperanza. No solo estaba siendo agredida por su esposo, era el entretenimiento nocturno de su amante. Esto no se trataba de una lección. Era un espectáculo de degradación orquestado para una audiencia de una sola persona. Los labios de Jonathan se torcieron en una sonrisa cruel, alimentada por la aprobación de Victoria. Se sentía poderoso, se sentía en control. Levantó la fusta de nuevo, esta vez con más fuerza. El látigo cortó el aire con un silbido despiadado antes de aterrizar con un chasquido repugnante contra su espalda. Más abajo esta vez, cerca de su cintura. Esta vez, un grito de dolor fue arrancado de su garganta. Se desplomó hacia adelante, con las manos extendidas sobre los intrincados patrones de la alfombra, su frente presionada contra las fibras frías e implacables. Las lágrimas brotaron calientes y furiosas, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría por ellos, no les daría sus lágrimas. «¿Ves?», dijo Jonathan, con la voz entrelazada con una mueca triunfante dirigida a Victoria. «Se trata de comunicación, de establecer límites». «Oh, veo los límites muy claramente», respondió Victoria, con la voz ronca de emoción. «Ella está en el suelo y tú estás de pie sobre ella. Es maravillosamente primitivo». Él dio un paso más cerca, la sombra de su cuerpo cayendo sobre Catherine. A Clara la garganta. Estaba disfrutando esto, alimentándose del perverso aliento de Victoria. El hombre que ella había amado una vez se había ido por completo, reemplazado por este monstruo sádico. Estaba a punto de golpear de nuevo. El látigo se levantó por tercera vez cuando un sonido desde el pasillo interrumpió la retorcida escena. Fue el clic suave, casi imperceptible, de las grandes puertas de roble abriéndose. Ni Jonathan ni Victoria se dieron cuenta al principio. Estaban demasiado absortos en su enfermo teatro. Jonathan bajó la fusta con un chasquido final y despiadado que rasgó la seda de su vestido y dejó una roncha ardiente en su piel. Fue en ese preciso momento que una voz tan fría y dura como el granito hizo eco a través de la cavernosa habitación. «Jonathan». La única palabra cortó el aire con la fuerza de una guillotina. No fue un grito, pero conllevaba una autoridad absoluta, un sonido que vibraba con décadas de poder desenfrenado. Jonathan se congeló a mitad del movimiento, con el brazo aún levantado. Su rostro, que había sido una máscara de crueldad engreída, se aflojó por la conmoción. El color drenó de sus mejillas, dejando tras de sí una palidez enfermiza. La sonrisa alegre de Victoria se desvaneció, reemplazada por una mirada de confusión atónita. Lentamente bajó su copa de champán. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta. Catherine, todavía en el suelo, cerró los ojos con fuerza. Pensó que se lo estaba imaginando. No podía ser. Se suponía que él estaría en Zúrich hasta el final de la semana. Lentamente levantó la cabeza. De pie en la puerta arqueada estaba su padre, William Sterling. No era un hombre físicamente imponente, pero poseía un aura de poder tan inmenso y condensado
que parecía consumir todo el oxígeno de la habitación. Estaba vestido impecablemente con un traje oscuro a la medida, su cabello plateado perfectamente peinado. Sostenía un maletín de cuero en una mano, pero eran sus ojos los que los mantenían a todos cautivos. Eran de un azul pálido y gélido, y estaban fijos en la escena ante él, con una expresión de furia glacial tan profunda que parecía hacer descender la temperatura de la habitación unos 20 grados. Contempló toda la escena. En una fracción de segundo, su hija encorvada en el suelo con un vestido rasgado, su yerno de pie sobre ella con un látigo en la mano, y la mujer desconocida del vestido rojo mirando con una morbosa diversión. Su mirada se detuvo por un momento en la fusta en la mano de Jonathan, y un músculo de su mandíbula se tensó, la única señal externa del infierno que ardía en su interior. Aclara la garganta. «Creo», dijo William Sterling, con su voz peligrosamente suave, mientras daba un paso deliberado hacia la habitación, «que tienes algo que me pertenece». La mente de Jonathan se volvió un caos tratando de procesar la situación imposible. «William», tartamudeó, con la voz quebrada. Rápidamente intentó esconder el látigo a sus espaldas, un gesto patéticamente culpable. Nosotros... Esto no es lo que parece. Solo estábamos teniendo un desacuerdo». La mirada helada de William parpadeó de Jonathan a Victoria, quien ahora lucía como si se hubiera tragado su copa de champán. La descartó con una mirada de absoluto desprecio, como si fuera un trozo de tierra en el suelo, antes de que sus ojos se posaran de nuevo en Jonathan. Un desacuerdo. William repitió las palabras destilando sarcasmo. Dio otro paso lento y deliberado. El latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa, la fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña. El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan
El pretendiente encantador, que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia. Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas. Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad. Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo: «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad».
Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino. Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho: «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta». «No te hagas la tonta conmigo», espetó, avanzando hacia ella. «La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él. Me estabas menospreciando». «Estaba siendo una anfitriona», respondió ella, con la voz temblando levemente. «Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido». Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre. Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí». Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad. Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. Ella tropezó, enganchando su tacón en el borde de la alfombra y cayendo de rodillas al suelo. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. Desde su sillón, Victoria Croft tomó su copa de champán, dio un delicado sorbo y se acomodó para ver el espectáculo. Su expresión era de puro placer sin adulterar. Esta era la victoria final para ella. Esta era la humillación final y absoluta de la mujer cuya vida pretendía robar. Jonathan levantó la fusta. El mundo se redujo al espacio entre el cuerpo de Catherine y el látigo de cuero trenzado en la mano de su esposo. El vasto salón, con su colección de arte invaluable y muebles antiguos, se sentía como una jaula. El aire, espeso por el olor a whisky y el perfume empalagoso de Victoria, era asfixiante. Cada músculo del cuerpo de Catherine se tensó, un grito atascándose en su garganta, silencioso y agudo. «Por favor, Jonathan», suplicó,
con la voz reducida a un susurro fracturado. «No hagas esto». Su rostro era ilegible, una máscara de escalofriante indiferencia. «Una esposa debe ser obediente», declaró, como si estuviera leyendo un manual sobre el matrimonio de la época victoriana. «Lo has olvidado». El primer golpe llegó sin más advertencia. No fue un golpe con toda la fuerza, sino un corte agudo y punzante en sus hombros. El dolor fue eléctrico, provocando un shock en su sistema. Atravesó la fina seda de su vestido, una línea de fuego contra su piel. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, pero se mordió la lengua con fuerza, saboreando sangre, negándose a darle la satisfacción de un grito. Y entonces lo escuchó. Risas. No fue una risita o una burla disimulada. Fue una risa musical a carcajadas de victoria. Estaba inclinada hacia adelante en el sillón, sus labios rojos separados en una amplia sonrisa depredadora, sus ojos brillando de diversión. Levantó su copa de champán en un brindis simulado. «Bravo, Johnny», ronroneó. «Un hombre que sabe cómo manejar sus asuntos». Ese sonido, más que el dolor físico, rompió algo dentro de Catherine. La humillación era absoluta, un ácido corrosivo que disolvía los últimos vestigios de su esperanza. No solo estaba siendo agredida por su esposo, era el entretenimiento nocturno de su amante. Esto no se trataba de una lección. Era un espectáculo de degradación orquestado para una audiencia de una sola persona. Los labios de Jonathan se torcieron en una sonrisa cruel, alimentada por la aprobación de Victoria. Se sentía poderoso, se sentía en control. El latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa, la fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña. El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan, el pretendiente encantador,
que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia. Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas. Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad. Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo: «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad». Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino.
Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho: «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta». «No te hagas la tonta conmigo», espetó, avanzando hacia ella. «La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él. Me estabas menospreciando». «Estaba siendo una anfitriona», respondió ella, con la voz temblando levemente. «Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido». Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre. Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí». Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad. Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. Ella tropezó, enganchando su tacón en el borde de la alfombra y cayendo de rodillas al suelo. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. Desde su sillón, Victoria Croft tomó su copa de champán, dio un delicado sorbo y se acomodó para ver el espectáculo. Su expresión era de puro placer sin adulterar. Esta era la victoria final para ella. Esta era la humillación final y absoluta de la mujer cuya vida pretendía robar. Jonathan levantó la fusta. El mundo se redujo al espacio entre el cuerpo de Catherine y el látigo de cuero trenzado en la mano de su esposo. El vasto salón, con su colección de arte invaluable y muebles antiguos, se sentía como una jaula. El aire, espeso por el olor a whisky y el perfume empalagoso de Victoria, era asfixiante. Cada músculo del cuerpo de Catherine se tensó, un grito atascándose en su garganta, silencioso y agudo. «Por favor, Jonathan», suplicó, con la voz reducida a un susurro fracturado. «No hagas esto». Su rostro era ilegible,
una máscara de escalofriante indiferencia. Una esposa debe ser obediente, declaró, como si estuviera leyendo un manual sobre el matrimonio de la época victoriana. Lo has olvidado. El primer golpe llegó sin más advertencia. No fue un golpe con toda la fuerza, sino un corte agudo y punzante en sus hombros. El dolor fue eléctrico, provocando un shock en su sistema. Atravesó la fina seda de su vestido, una línea de fuego contra su piel. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, pero se mordió la lengua con fuerza, saboreando sangre, negándose a darle la satisfacción de un grito. Y entonces lo escuchó. Risas. No fue una risita o una burla disimulada. Fue una risa musical a carcajadas de victoria. Estaba inclinada hacia adelante en el sillón, sus labios rojos separados en una amplia sonrisa depredadora, sus ojos brillando de diversión. Levantó su copa de champán en un brindis simulado. «Bravo, Johnny», ronroneó. Un hombre que sabe cómo manejar sus asuntos. Ese sonido, más que el dolor físico, rompió algo dentro de Catherine. La humillación era absoluta, un ácido corrosivo que disolvía los últimos vestigios de su esperanza. No solo estaba siendo agredida por su esposo, era el entretenimiento nocturno de su amante. Esto no se trataba de una lección. Era un espectáculo de degradación orquestado para una audiencia de una sola persona. Los labios de Jonathan se torcieron en una sonrisa cruel, alimentada por la aprobación de Victoria. Se sentía poderoso, se sentía en control. Levantó la fusta de nuevo, esta vez con más fuerza. El látigo cortó el aire con un silbido despiadado antes de aterrizar con un chasquido repugnante contra su espalda. Más abajo esta vez, cerca de su cintura. Esta vez, un grito de dolor. El latigazo cortó el silencio del salón de mármol, un sonido tan agudo y feo como la risa que le siguió. Catherine Vance no gritó. Yacía encorvada sobre la invaluable alfombra persa, la fina seda de su vestido de noche rasgada en el hombro, su cuerpo tenso para el siguiente golpe. Su esposo Jonathan estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de furia fría, la fusta una línea oscura en su mano. Pero el peor sonido no era el látigo, era la risa musical y burlona de su amante Victoria Croft, quien observaba desde un sillón de terciopelo haciendo girar una copa de champán. Estaba entretenida. Este era su teatro. Y en ese momento, cuando el tercer golpe ardió en la espalda de Catherine, las grandes puertas de roble del salón se abrieron silenciosamente. La finca de los Vance en Greenwich, Connecticut, era un monumento a los nuevos ricos abriéndose camino con garras hacia la legitimidad del viejo mundo. Una extensa mansión de piedra llamada Greygate. Todo era céspedes bien cuidados, imponentes columnas dóricas e interiores curados por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en las páginas de las revistas de arquitectura. Para el mundo exterior, Jonathan y Catherine Vance eran los ocupantes perfectos de la finca. Él era el brillante y apuesto vicepresidente ejecutivo de Sterling Global, el imperio logístico multimillonario fundado y aún dirigido implacablemente por su, aclara la garganta, suegro William Sterling. Ella era la esposa hermosa, elegante y recatada, una anfitriona perfecta y una discreta mecenas de las artes. Sus fotografías adornaban las páginas de Sociedad, un brindis en la Met Gala, una sonrisa compartida en un partido de polo benéfico, un paseo tomados de la mano por Aspen. Pero dentro de Greygate, el aire era tan fino y frío como la cima de una montaña.
El amor en el que Catherine había creído alguna vez se había cuajado hacía mucho tiempo en un control posesivo y asfixiante. Jonathan, el pretendiente encantador que había citado poesía y le había prometido el mundo, había revelado su verdadera naturaleza poco después de intercambiar los votos matrimoniales. Era un hombre patológicamente inseguro, aterrorizado de vivir a la sombra de su suegro. Veía el nombre Sterling no como una asociación, sino como una marca que tenía que conquistar, y la conquistó intentando quebrar a su heredera. La crueldad comenzó sutilmente, un comentario despectivo sobre su opinión frente a los invitados, una broma sobre su peso que no tenía nada de broma. La aisló de sus viejos amigos, considerándolos inadecuados para su nueva posición. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y le asignaba una mesada como si fuera una niña, a pesar de la inmensa riqueza de su propia familia. Catherine, que había sido criada para ser amable y evitar los conflictos, se encontró retrayéndose hacia su interior. Ella lo excusaba. Era la presión del trabajo. Era su difícil infancia. Se aferraba al recuerdo del hombre con el que creía haberse casado, esperando que algún día reapareciera de detrás del monstruo en el que se había convertido. Entonces llegó Victoria Croft. Victoria era todo lo que Catherine no era, ruidosa, descarada y rebosante de una sensualidad depredadora. Era una consultora de marketing que Jonathan había contratado para una nueva subsidiaria, y desde el momento en que entró en sus vidas, dejó claras sus intenciones. No solo quería a Jonathan, quería la vida de Catherine. Quería el nombre Vance, la finca Greygate y la proximidad al poder de los Sterling que tanto ansiaba. Jonathan no se molestó en ocultar la aventura. En su mente retorcida era otra herramienta de control, otra forma de humillar a su esposa y demostrar su dominio. Llevaba a Victoria a su casa bajo el pretexto de sesiones de trabajo nocturnas. Elogiaba la aguda perspicacia comercial de Victoria frente a Catherine, contrastándola con las sensibilidades domésticas de su esposa. Catherine soportaba cenas insoportables, escuchando a la mujer que se acostaba con su esposo reírse de sus bromas, tocarle el brazo y mirarla con una expresión de piedad triunfante. Las súplicas de Catherine para que se detuviera eran respondidas con frías amenazas. «No te atrevas a avergonzarme, Kate», siseaba él cuando estaban solos. «Tu padre será el dueño de la empresa, pero en esta casa yo soy tu dueño. Tu vida es perfecta, no me obligues a arruinarla». La amenaza siempre estaba implícita. Crearía un escándalo tan vil que empañaría el nombre Sterling, un nombre que su padre protegía con la ferocidad de un rey custodiando su reino. Aclara la garganta. Y así Catherine aguantó. Interpretó el papel de la esposa perfecta, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Jonathan estaba organizando una pequeña cena privada para un inversionista potencial, un industrial alemán llamado Klaus Richter. Catherine había supervisado cada detalle, los arreglos florales, el menú de 5 platos de su chef privado, la cosecha precisa de burdeos que se serviría. Se movió a lo largo de la velada con una gracia ensayada, un hermoso autómata sonriendo en todos los lugares correctos. Victoria estaba allí, por supuesto, sentada a la derecha de Jonathan, aparentemente como su estratega clave de marketing. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación, y sus ojos brillaban con malicia cada vez que se encontraban con los de Catherine. A lo largo de la cena, Jonathan socavó sutilmente a Catherine en cada oportunidad.
Cuando ella ofreció una opinión sobre una reciente adquisición de arte, él se rió entre dientes y dijo, «Cariño, quedémonos con lo que sabes, ¿de acuerdo? Arreglos de mesa y obras de caridad». Victoria había sonreído con suficiencia en su copa de vino. Cuando Klaus Richter elogió la finca, Jonathan había pasado un brazo sobre la silla de Victoria y dicho, «Victoria tiene unas ideas increíbles para redecorar, una visión más moderna». Catherine sintió que un familiar y frío pavor se acumulaba en su estómago, pero mantuvo la cabeza alta, su postura perfecta, su expresión serena. Esta era su armadura. Después de que el inversionista se hubo marchado, prometiendo un seguimiento, la frágil paz de la noche se hizo añicos. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse cuando Jonathan se volvió hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. «¿Qué fue eso?», gruñó. Catherine estaba genuinamente confundida. «¿Qué fue qué, Jonathan? La noche salió perfecta». «No te hagas la tonta conmigo», espetó, avanzando hacia ella. «La forma en que lo mirabas, la forma en que intentabas entablar conversación con él. Me estabas menospreciando». «Estaba siendo una anfitriona», respondió ella, con la voz temblando levemente. «Estaba haciendo que nuestro invitado se sintiera bienvenido». Victoria, que se había estado sirviendo otra copa en el bar, se acercó contoneándose. «Oh, cariño, fue un poco más que eso», ronroneó, con la voz destilando veneno. «Te veías tan desesperada por llamar la atención. Fue bastante patético». «Esto no tiene nada que ver contigo, Victoria», dijo Catherine, con su control finalmente empezando a deshilacharse. Jonathan la agarró del brazo, clavando sus dedos en la piel de ella. «Ella es mi invitada en mi casa. Le mostrarás respeto». Sus ojos estaban salvajes, su aliento olía a whisky caro. «Te crees tan intocable, ¿verdad? Con tu linaje perfecto y el nombre de tu padre. Pero no eres nada sin eso. No eres nada sin mí». Estaba furioso, cayendo en espiral en uno de los ataques de ira a los que ella había llegado a temer más que a nada. La arrastró desde el vestíbulo hasta el gran salón, el de los techos altísimos y la enorme chimenea. Colgada sobre la repisa había una colección de fustas de montar antiguas, una afectación pretenciosa de un hombre que se había subido a un caballo 2 veces en su vida. Estiró el brazo y bajó un objeto delgado y de aspecto cruel, hecho de cuero negro trenzado. A Catherine se le heló la sangre. Nunca había llegado tan lejos. «Jonathan, no», susurró, con la voz apenas audible. «Por favor». «Necesitas que te enseñen una lección, Catherine», dijo él, con una voz peligrosamente tranquila. «Una lección de humildad. Necesitas recordar tu lugar». La empujó con fuerza. Ella tropezó, enganchando su tacón en el borde de la alfombra y cayendo de rodillas al suelo. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por un miedo crudo y primitivo. Desde su sillón, Victoria Croft tomó su copa de champán, dio un delicado sorbo y se acomodó para ver el espectáculo. Su expresión era de puro placer sin adulterar. Esta era la victoria final para ella. Esta era la humillación final y absoluta de la mujer cuya vida pretendía robar. Jonathan levantó la fusta. El mundo se redujo al espacio entre el cuerpo de Catherine y el látigo de cuero trenzado en la mano de su esposo. El vasto salón, con su colección de arte invaluable y muebles antiguos, se sentía como una jaula. El aire, espeso por el olor a whisky y el perfume empalagoso de Victoria, era asfixiante.
Cada músculo del cuerpo de Catherine se tensó, un grito atascándose en su garganta, silencioso y agudo. «Por favor, Jonathan», suplicó, con la voz reducida a un susurro fracturado. «No hagas esto». Su rostro era ilegible, una máscara de escalofriante indiferencia. «Una esposa debe ser obediente», declaró, como si estuviera leyendo un manual sobre el matrimonio de la época victoriana. «Lo has olvidado».